La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Quiero hablar en esta mañana sobre la apostasía. ¿Por qué es importante hablar sobre el tema de la apostasía? Porque muchas veces la gente se vuelve apóstata porque no sabe lo que es la apostasía. Y la Biblia dice que cuando ha proliferado, cuando ha aumentado el espíritu de la apostasía, dice que es porque se está acercando el tiempo de la venida del anticristo. Y nosotros queremos estar al tanto de las últimas noticias proféticas, porque el reloj profético de Dios está anunciando la hora cero. Y es importante que nos abran los oídos, los ojos, el corazón y la mente, hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y uno de los tiempos más peligrosos para mí, y la doctrina más peligrosa para mí, en lo que estamos viendo a nivel mundial, es que los cristianos, óigame bien, los cristianos no han dejado de creer en Dios. Y el mundo no ha dejado de creer en Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en día? El problema es que creemos en Dios y creemos en todos los dioses también. Y ese ha sido el problema no moderno, ese ha sido el problema desde la antigüedad. La iglesia muchas veces se separa de la doctrina real y se vuelve apóstata, no porque deje de creer en Dios, sino porque creen en Dios, creen que en el Feng Shui, creen en la New Age, creen en todos los santos y en todos los temas. Como para decir que dándole bien a todos no tengo problema con ninguno. Lo vimos en el tiempo antiguo y lo estamos viendo proliferar en este momento. Amada iglesia y la que nos está viendo por internet, quiero exhortarles en el nombre de Jesús en esta mañana a que pongan su corazón y su mente en Cristo y a que hagan un pacto de santidad con el Espíritu Santo para no desviarnos nosotros y pensar que esto es una religión más y que tenemos a un Dios más entre los muchos dioses a los cuales adoramos. Por favor, abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Y como siempre, espero que el tiempo me dé, porque estos temas nunca se acaban y son muy profundos. Y si usted no acostumbra a traer agenda y Biblia, vea, es importante que apunte usted, porque estos tiempos son muy difíciles, lo que estamos viendo es muy difícil. Y cuando nosotros estamos aquí arriba, viera que no solamente es lo conocido, sino lo revelado por el Espíritu Santo. Y eso yo me atengo a la información que puede llevarles el Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Es decir, oyen internet, oyen la red, oyen el pastor, oyen al profeta, oyen al atalaya, oyen al musulmán, oyen al islam, oyen a todos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene comezón de oír. Y déjeme decirle que esta palabra es para la iglesia, no es para el mundo. Teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, amada iglesia, es importante que nosotros entendamos que no nos podemos desviar por el comezón de oír. ¿Y por qué viene el comezón de oír? Porque estoy oyendo por aquí, estoy oyendo allá, estoy oyendo acá, y yo me hago mi propia interpretación de la palabra de Dios, y eso es sumamente peligroso, porque el apóstata tiene un final muy triste. Es muy desgraciado el futuro del apóstata. Por eso cuando usted interprete la Biblia, por lo menos, hermanos, si es algo que usted no entiende bien, consulte con el pastor. Amén, hermanos.
Amén. No se haga una interpretación personal, porque el Espíritu Santo es uno, solamente uno. Y el Espíritu Santo da testimonio de la palabra, porque no hay palabra más allá de la palabra que está escrita en la Santa Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces comienzo a decirles, hermanos, ¿qué es la apostasía según la Biblia? La apostasía según la Biblia es el acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana y alejarse del Dios y sus enseñanzas. Si yo me alejo de la fe cristiana y de sus enseñanzas, caigo en la apostasía. Y ahora vamos a ver a fondo cuáles son las consecuencias de la apostasía. La apostasía se considera un pecado grave, porque implica rechazar la verdad, hermanos, de la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo murió en la cruz y solamente Cristo afirmó la palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento, y Él vino a afirmar la palabra en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia advierte sobre los peligros de la apostasía y se exhorta a los creyentes a que permanezcan firmes en la fe, no apartarse de ella. La palabra de Dios no puede ser sustituida por ningún libro. Por más que usted ame al actor, nunca puede ser sustituida por ningún instituto. Nunca puede ser sustituida por ningún periódico ni por ningún pensamiento humano. La palabra de Dios es única, es eficaz, es la única que tiene la verdad absoluta, nada más. Y tenemos que ser celosos que si no lo dice la Biblia, cualquier viejo y cualquier vieja que venga con otra falsa doctrina, como dice la Biblia, Satanás se viste como ángel de luz, y así va a venir el anticristo. Ustedes saben que cuando vimos los caballos del Apocalipsis, dice que el primero que se asoma es el blanco, como símbolo de la transparencia del anticristo, y a él se le llama el gran engañador. ¿Por qué? Porque se ha llevado, perdónenme la expresión para que les quede claro lo que les voy a decir, a muchos entre las patas. Y aquí, como hablamos, sin pelos en la lengua, entonces necesitamos mantenernos firmes en la convicción de lo que dice la Biblia y no estar doblando nuestra interpretación doctrinal para confundirnos y terminar personas lindas, preciosas, espirituales. Nosotros hemos estado con ellos, pastores preciosos, maestros de la palabra a nivel nacional y a nivel internacional, cómo han caído en los secretos ocultos que estuvieron investigando y los atrapó. Linda gente, hermanos. Una persona muy cercana, linda persona, la amé con todo mi corazón. ¿Cómo es fácil desviarse a una falsa doctrina por no tener celos de lo que dice la Biblia? La Biblia tiene una doctrina que es 100% fiable. Amén, hermanos. Por eso usted tiene que aprender la palabra de Dios. No solamente oírla, hermanos, sino estudiar, investigar por usted misma, por usted mismo, qué quiere decir la palabra. Entonces, en resumen, la apostasía es vista como una traición a la fe y a Dios. Es decir, que la persona que se desvía está traicionando a Dios y traicionando la fe. Y tenemos que estar alerta. Algunos ejemplos bíblicos que usted se va a quedar con la lengua afuera. Y está en los patriarcas más famosos en el tiempo más importante de la historia de la Biblia. Éxodo capítulo 32, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿quién lo sacó? Moisés. Dice que lo sacó ¿de qué?
de la tierra de Egipto. Miren, Moisés la pulsió para salir el pueblo, sacar al pueblo hebreo de la tierra de Egipto. La pulsió bien fuerte. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención fue Aarón. Aarón, el compañero de Moisés a nivel ministerial. Qué tremendo. Dice que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué haya pasado, qué haya acontecido. Seguro se lo comió un león, se lo tragó un oso. Pero hoy nos quedamos sin Moisés. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, muy fácil. Hagamos un ídolo. Muy fácil, rapidito, rapidito. ¿Sabe por qué? Levantamos ídolos. Porque no oramos, porque no estudiamos la Biblia, porque con costos nos congregamos. Por eso levantamos nuestros ídolos sin dejar a Dios. Pero tenemos nuestros propios dioses que nos resuelven el problema que tengo al día. Y esto fue lo que le pasó. Y ellos levantaron un becerro de oro y le dijeron a las mujeres: tráenos todos los aretes que les dieron las patronas cuando trabajaban en el pueblo de Egipto. Y lo fundieron, hicieron un becerro al cual adoraron. Es decir, no dejaron de creer en Dios, sino que se convirtieron en apóstatas. No estoy brava, hermanos, solamente que me preocupo mucho por la apostasía tan grande que está brotando y está proliferando en todo el mundo. Y no quiero que pase aquí. Esto es apostasía. Los hijos de Samuel, Joel y Abías, usaron su posición como líderes religiosos. Óigame esto, eran líderes religiosos. ¿De dónde sale la apostasía? Sale de líderes religiosos, no del ignorante, no del mundo. El mundo puede tener a todos los dioses, incluyendo a Dios. El problema es que la iglesia tenga a Dios y a todos los dioses. Y a todos los dioses le echan mano. Por si falla el de arriba, que no falle el de abajo. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo? El dinero, la fuerza que tengo, la inteligencia que Dios me ha dado, la capacidad para hacer y deshacer. Esos son nuestros propios dioses. Dice Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 3, si usted apunta. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces de Betseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la ¿qué? Avaricia. Dejándose ¿qué? Sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire cómo se corrompen los líderes, hermanos. Por eso nosotros tenemos tanto miedo. Cada vez, Dios mío, que se levanta un líder, Dios guárdalo. Estamos orando siempre por los líderes, porque aquí el problema es del conocedor, no del ignorante. Es del que conoce. Y dice la Biblia que el que mucho conoce, mucho se lee. Y tenemos que estar viendo que la santidad, porque ahora se vale todo, no dejan a Dios, no es que son ateos, no es que se dejaron de Dios, no, es que juntamente con Él aceptan todo lo que ven se lo tragan y todo lo que oyen se lo comen. Y tenemos que ser celosos de la doctrina, hermanos, sea celoso de la doctrina. Yo no sé cuánto tiempo Dios me va a tener aquí, pero mientras esté en esta iglesia y en este lugar y en este altar, seré profeta para usted. Y hablaré la palabra que Dios me ha puesto en el corazón para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna en el nombre de Jesús. Y si usted no se va en el rapto, le jalo el pelo. ¿Qué pasó? Dice el 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron a la avaricia, dejando sobornarse y pervirtiendo el derecho.
es pervertir la Biblia. ¿Sabe qué es pervertir el derecho? Interpretar como a mí me dé la gana. Yo no puedo pensar que no pasa nada porque hago lo que no tengo que hacer. Mire, la unión que yo tengo con Dios se parece a la unión que yo tengo con mi esposo. Yo no puedo adulterar con otro hombre teniéndolo a él ahí. El matrimonio es sagrado y el matrimonio hay que cuidarlo. Porque puede ser que en medio del matrimonio hay un tercero, eso se llama apostasía. Hay algo que se le metió al hombre o a la mujer en la jupa y no hay nadie que lo saque. El matrimonio revela lo que yo tengo en mi relación con Dios. Yo sé que yo cometo muchos errores como esposa. Yo le dije a Randall, yo vengo hecha de una materia dura. Cuando él me conoció, yo no sé cómo hizo Randall para casarse conmigo. De verdad, yo no sé. Eso fue solo el Espíritu Santo. Pero cómo Dios me ha formado al lado de ese hombre. Cómo Dios me ha formado. Pero a él lo ha formado al lado mío también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar esa relación. Una relación que cada día vamos a experimentar que suba a la presencia de Dios. Porque el matrimonio da testimonio de mi relación con Dios. Entonces, estos hijos de Samuel entraron en la apostasía, conociendo palabra, conociendo ministerio, conociendo la presencia de Dios. Rechazaron todo lo conocido y se fueron a postrarse ante otros dioses. Hermanos, estamos viendo los últimos tiempos. Tengo más de 1 año, 2 años de estar dando la palabra profética de Apocalipsis. En todos los tiempos, los que me siguen se han dado cuenta que estamos estudiando pasaje por pasaje del libro de Apocalipsis. Y estamos terminando ahora con el tema de las copas. Y las copas es la última parte, porque primero fueron los sellos, luego las trompetas y ahora estamos con las copas. Y ¿sabe qué tengo después de las copas? Que ya la estoy terminando porque voy por la número 6. Los que me siguen saben qué es esto. Estamos viendo lo que es el estado eterno, cuando ahora sí nos vamos a regocijar los que quedaron en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y tenemos que tener conciencia de lo que estamos viviendo, hermanos, para despabilarnos y para no dejar que nuestro oído coquetee con todo lo que oye, hermanos. Vea, si la Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? La fe, pero también la inmoralidad, viene el pecado por el oír, por lo que estamos viendo. Y ahora es tan fácil oír, ¿sí o no? Ahora es tan fácil ver, ¿sí o no? Mire, usted puede ver en el baño, usted puede ver en el dormitorio donde nadie lo ve, usted puede ver en la oficina donde no hay nadie. Es tan fácil ver. Antes los muchachos tenían que buscar al que tenía barba y al que tenía un poquito de bigote para comprar una revista pornográfica. Ahora los niños pueden accesar a él fácilmente, porque la mamá y el papá les dan el teléfono libre. Vea, los dibujitos. Tenemos un problema serio, hermanos, con la iglesia. No con el mundo, sino con el que conoce. Por eso el enemigo en los tiempos postreros, cuando él aparezca, el anticristo, dice que el mayor trabajo de él es el engaño, porque va a engañar no solamente a la iglesia, va a engañar al pueblo de Israel. Y él les va a construir el tercer templo, donde se va a llevar a cabo todos los sacrificios que los judíos todavía no pueden hacer. Por el engaño. Es tan sutil el engaño del enemigo, porque se parece tanto a mí. Habla como yo, se viste como yo, conoce la Biblia perfectamente en hebreo, en arameo, en español, en inglés, en todos los idiomas. Satanás se sabe la Biblia de pe a pa, de tapa a tapa. Pregunto, ¿y usted?
¿Sabe por qué va a ser engañado? Porque conocemos solamente un pedacito. Porque no tenemos tiempo, porque ahora como los tip-top me lo dicen todo, ¿para qué yo voy a estudiar la Biblia? Esto es apostasía. El rey Salomón, que después de haber construido, hermanos, el templo de Dios, el rey Salomón, estoy hablando del hijo de David, del rey, que el Señor no le permitió a David construirle el templo por la sangre que él había derramado. Dice, pero tu hijo sí. Y el rey Salomón cayó en la apostasía. El rey Salomón compuso tantos versos, tantos textos, tanta revelación. No había hombre más sabio que el rey Salomón. En toda la tierra no existía un hombre más inteligente que el rey Salomón. Porque el Señor le dijo, pídeme. Y el Salomón le dijo, Señor, solamente dame sabiduría. Y se la dio a borbollones. Porque dice la Biblia que el que no la tiene, que la pida y él será abundante para darla. Y al rey Salomón le dio toda la sabiduría y no se pone a pensar, ¿para qué sé tanto? Si después voy a terminar despreciando a Dios que me la dio, involucrando a otros dioses. Y eso le pasó al rey Salomón. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 1 verso 1 al 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, y las de Moab, y las de Amón, y las de Edom, y las de Sidón, y todas las On, y todas las eteas, y todas las feas, y a todas las amó. Tenía un gran corazón el rey Salomón. Quería la gordita, quería la flaquita, quería la etea, quería la hebrea, quería todo. Hay hombres que quieren todo y venden su corazón al pecado. Tenga cuidado, matrimonio que está aquí oyéndome, porque esto es para usted. Tenga cuidado con su relación pareja delante de Dios, porque el pecado no se queda impune. El pecado Dios lo castiga. Eso es algo muy fuerte porque ¿por qué? ¿Y por qué esa pasión, hermana? Porque se hace un voto en el altar y nosotros los pastores somos testigos que bendijimos ese matrimonio. Que hubo un pacto de amor. Y tanto es así que dice Dios que los hombres y las mujeres que se casan se vuelven una sola carne. Es decir, que aunque usted no lo crea, el cuerpo de Randall está aquí. Dice el 2 gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, ni ellas se lleguen a vosotros. Hay hombres y mujeres que no se pueden llegar a tu esposo. Hay mujeres que no pueden coquetear con tu marido. Y hay hombres que no pueden coquetear con tu mujer. ¿Cuántos dicen amén? Matrimonios, por favor, deme burra. Y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. ¿Cómo le alcanzó? Uno dice. ¿Cómo le alcanzó? Dios mío. Si el hombre sexualmente es normal, pero ¿cómo hizo? Ni la Viagra, hermanos. De verdad, eso es un espíritu. Es algo bueno, no es una clase para matrimonios, pero permítame meter lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Porque necesitamos santificar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad también. No todo se vale, hermanos, porque entra uno fácilmente en la apostasía. Y mire lo que le pasó a Salomón. Dice el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
porque Salomón siguió a Astoret, mire los dioses, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los abomitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Cuál es la gravedad de la apostasía según la Biblia? ¿Qué es lo que yo tengo que temer a la apostasía? Es porque se relaciona con el hecho que implica una renuncia voluntaria a la fe cristiana y a la salvación ofrecida a través del Señor, como dijimos, a través de Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, y nosotros pisoteamos con lo que es la apostasía, la sangre de Cristo. La Biblia describe la apostasía como un acto de rebelión. Hermanos, ¿sabe una cosa? Algo nos pasó ayer que nos quedamos impávidos. Íbamos saliendo de la casa a hacer una situación y nosotros vimos a un cristiano que venía aquí con una arma apuntando a un hombre, y nos quedamos fríos. ¿Cómo está haciendo eso? Estaba apuntando para matarlo. Nosotros lo vimos. Era como si estuviéramos allá en México. Y los carros nos pitaban pero es fulano de tal. La apostasía ya entró a la iglesia y toma a los líderes por el calcañar. Y si no nos cuidamos, nosotros caemos en eso. ¿Por qué? No porque dejo a Dios, sino porque incluyo a otros juntamente con Dios. Si Él no me oye, me hace el favorcito el otro. Nos quedamos nosotros como fríos. Todavía mi corazón tiembla al ver ese cuadro de este hombre que está con el arma apuntándole la cabeza al muchacho que solamente tenía que unos 30 metros de distancia. ¿En qué momento ese loco dispara esa pistola? Y es de seguridad. Por eso carga arma. Pero es cristiano, porque tiene a Dios y no ha renunciado a Dios, pero ha incluido a todos los demás dentro de su corazón. ¿Me entienden? Tienen el corazón tan grande para la apostasía que incluyen esto, incluyen el otro, incluyen aquí. Esto no es malo, rezo y peco empato. Esto no es malo, corregir a los hijos no es malo, corregir el matrimonio no es malo, corregir Mire, nosotros muchas veces decimos, ¿hablamos o no hablamos? Porque si hablo se enojan. Y nosotros tenemos que hablar, hermanos. Tenemos ovejas que tenemos que corregir. Yo no sé si usted se enojaría si yo le llamo la atención algún día. Y cuando ese enojo ya sale afuera es porque hay apostasía, porque no hay temor de Dios. Entonces, dice Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué es participar del Espíritu Santo? Que hablan en lenguas, que se manifiesta la unción, como cada vez que suben a estos chicos al altar. ¿Qué manifestación de la presencia del Espíritu Santo se mueve aquí? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos disfrutan esa presencia? Y dice que los que una vez gustaron
participaron del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que los que hacen eso no les ha llegado la luz. Porque si mucho lo conocemos, ¿cómo nosotros lo vamos a vituperar, hermanos? Eso se llama apostasía. Papás, cuiden a sus hijos. Por lo menos los que viven bajo el techo de su casa. Aunque yo lo hago con los míos que ya no viven bajo el techo de mi casa. Siempre estamos ahí llamándole la atención, corrigiendo las cosas que estamos viendo de ellos. Cuiden a sus hijos. Papás, cuiden a sus esposas, a sus hijos. Y nosotros, pastores y líderes de cada una de las redes, cuiden a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces la Biblia advierte sobre los peligros de la apostasía y exhorta a los creyentes a que permanezcan firmes en la fe y a no apartarse de ella. Firmes en la fe, firmes en la fe. Firmes, hermanos, que si les dan duro, dígale: Espíritu Santo, gracias porque me abriste mis ojos, porque estaba al borde de la caída. Hay que amar la verdad de Dios. La apostasía es vista como un acto final de rechazo a Dios que puede llevar a la pérdida de la vida eterna. Ahí es donde nos lleva la apostasía, a que pierda la vida eterna. A que cuando todos estemos ahí en las bodas del Cordero y Panchito, ¿dónde está? No está. ¿Por qué? Porque entró en la apostasía y no escuchó consejo. Y estamos adorando al Señor y cenando en las bodas del Cordero, y Mariquita, ¿dónde está? No está. ¿Por qué? Porque se fue tras de un hombre, tras de una doctrina falsa, tras de aquella iglesia que le encantó porque no pedían nada, porque no se predicaba esta palabra y les cae muy bien. Yo no sé aquí cómo tenemos domingos de estar llenos, gracias a Dios. A ustedes les gusta que les dé duro, ¿verdad? Mateo capítulo 10, verso 33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a nosotros se nos olvida que un día vamos a estar delante del Padre, porque todos tenemos que irle a dar cuentas a Dios en algún momento de nuestra vida. Todos pasamos por ahí. Y tenemos que darle cuentas a Dios, y Dios nos va a presentar una pantalla que van a traer los ángeles y nos va a decir: no puedes entrar a la vida eterna por esto y esto y esto. ¿Y cómo le vamos a discutir a Dios, hermanos? Si Él lo sabe todo. Entonces el apóstol Pablo explica que si perseveramos en nuestra fe en Cristo, también reinaremos con Él por esa fe. Pero si lo negamos, también Él nos negará a nosotros. También Él nos negará. Y entonces, aunque la Biblia habla claramente sobre las consecuencias de la apostasía, hermanos, también es importante destacar que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Les digo algo: si aquí hay hijos y su mamá no está en los caminos del Señor, siga, hijo, adelante. Siga adelante, que Dios tiene su recompensa. Si aquí hay una esposa que su esposo no quiere seguir adelante, siga usted. Si aquí hay un esposo que su esposa no quiere, siga usted. Vea, si aquí hay una congregación que sus pastores y sus líderes no quieren seguir a Dios, siga usted. Siga adelante, no dé marcha atrás. Pídale al Espíritu Santo que lo llene de su poder y siga adelante. Y aunque la Biblia habla claramente sobre las consecuencias de la apostasía, hermanos, también es importante destacar que Dios es misericordioso. Y dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9, déjeme leérselo, dice: si confesaran nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Es decir, es importante que nosotros confesemos a Dios el pecado oculto que hay en nuestro corazón, porque Él sí lo sabe, hermanos. Él lo sabe todo. Necesitamos entonces confesarlo. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 59:2, apúntelo ahí. Dice, pero vuestras iniquidades han sido división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros andamos con una patita aquí y otro allá, nuestras oraciones no las oye Dios. Dios no está comprometido a oír al pecador. La única oración que Dios oye del pecador es cuando se arrepiente. Entonces sí, su corazón se abre y lo introduce en su corazón. Pero si el corazón del creyente que sabe la palabra, que se ha bautizado, que habla en lenguas, que ha servido a Dios, tiene un problema, tiene una bronca y le pide a Dios, no va a oír oración, porque Dios no está comprometido a responder a aquel y aquella que no le dan gloria a Dios. Por eso yo no sé si usted ha visto a las personas en los vecinos que dicen, ay, doña Panchita, ore por mí porque a usted sí la oye Dios. Y es cierto, a Panchita no, pero usted sí. Y ore por ella, y ore por él, y aproveche ese momento para decirle, mire, usted también la puede oír Dios y solamente se arrepiente, confiese sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Bendito, déselo fuerte, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. La apostasía es considerada como un pecado grave para alejarnos de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, oiga esto, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, el que no conoce, no se le culpa, pero el que mucho sabe, entonces es la pérdida de la recompensa de la eternidad, de lo que viene. ¿Usted cree que su casa es bonita? Bendito es el Señor. ¿Usted cree que su carro es bonito? Bendito es el Señor. ¿Usted cree que su salud es bonita? Bendito es el Señor. Pero lo que viene no es comparado con lo que usted tiene. Porque lo que viene usted ni siquiera tiene la capacidad, tenemos de la bendición tan grande que vamos a recibir todos aquellos que lleguemos hasta el final con un corazón dispuesto. Segunda de Juan 2:8 dice, mirad por vosotros mismos para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban el galardón completo. ¿Qué hay que hacer? Mirar por mí. Si usted anda mal, allá usted, salado. Pero yo tengo que ver por mí, cuidar mi santidad, cuidar mi testimonio, cuidar mi camino, cuidar mi ministerio, cuidar mi vida, cuidar mi vida. Eso es. Cuidarme, tengo que cuidar, hermanos. Todo lo que yo haga lo tengo que cuidar. Y como decimos aquí a las mujeres, hasta su forma de vestir. Porque soy lo que demuestro. ¿Cuántos me aman? No lo había dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede evitar la apostasía? Número 1, conociendo y estudiando la Biblia.
Conózcala con celo, estúdiela personalmente. Cuando usted se va, vuelva a repasar esta enseñanza. Ahora tenemos todas las redes, las facilidades de que usted vuelva a repasar esta enseñanza. Apunte ahí en lo secreto con Dios. La Biblia es la guía de nuestra vida de fe en Cristo Jesús y es importante estudiarla. Punto número 2, orar y buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué nos pasa a los cristianos? Muchas veces nos volvemos religiosos. Ya sé lo que va a predicar, ya sé lo que van a cantar, ya sé cómo va a terminar y al final hasta sé que van a comer porque van a hacer ventas. Ya me lo sé todo. A mí nadie me tiene que enseñar nada. Tenemos que ser celosos de lo que nosotros tenemos. Entonces la oración es la forma de qué es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué tanto me llaman a la oración? Porque es la única forma de que usted se comunique con Dios. Y usted muchas veces prefiere oírme a mí, no a Dios. Yo no tengo lo que Dios tiene. Usted no tiene lo que Dios tiene. El pastor no tiene lo que Dios tiene. Consulte a Dios. Y después de hablar con Él, hable con nosotros. Porque se vuelven Anás. Bueno, yo no soy Anás, pero los Ana, los que prefieren a Ana, o los que prefieren a Randall, o los que prefieren a Dani, o los que prefieren a Chris. No, prefiera a Dios, dele toda la gloria a Dios, consulte con Dios. Consulte con Dios porque es más fácil para usted tomarse un café conmigo con empanadita de chicharrones que doblar sus rodillas con Dios, porque ahí no hay café. Consulte con Dios, hermanos, consulte con Dios cualquier problema que usted tenga. Consulte con Dios. ¿Cuánto tiempo usted pasa consultando con el hombre y a Dios no le dice nada? Vaya a Dios, consulte con Él y Él le va a responder como se debe. Como yo no respondo, como pastor Randall no responde, como los pastores de jóvenes no responden. Pero Dios sí sabe responder su necesidad. Porque Él lo dijo, yo no lo prometí, Dios lo dijo. Por eso es que muchas veces tenemos nuestros preferidos en la iglesia. Pero doble sus rodillas y consulte con Dios. Y Él le va a agradecer porque eso es estar íntimamente apegado al Señor. ¿Es posible volver a la fe después de haber apostatado? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Levánteme la mano. ¿Cuántos dicen no? Sí se puede. Sí se puede, porque mientras usted esté vivo y Cristo no ha venido, usted tiene toda la oportunidad de volver a la fe. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso, ya va a ser la hora, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. No lo tenemos. Yo esperándome que, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es posible salir de la apostasía, sí. Si es posible salir de la brujería, sí. Si es posible salir del homosexualismo, sí. Si es posible salir de la prostitución, sí. Si es posible salir de las drogas, sí. Si es posible salir del licor, sí. Si es posible salir de la ruina económica, sí es posible, si usted reconoce al que tiene que reconocer antes que el banco, antes que el abogado, antes que el médico. Sí es posible. Nos acaban de dar una noticia muy triste. Alguien cercano a nuestra familia allá en Croacia le dieron una noticia de que había hecho metástasis con un cáncer que ya supuestamente estaba superado de mamas. Fue a España a hacerse los exámenes. Le tomó los pulmones, le tomó
los huesos del tórax, le tomó el pecho y la niña tiene 10 años. La niña de ella. Mamás que están aquí, dele gracias a Dios por sus hijos. Papás, dele gracias a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿De dónde coger plata? Tanto dolor. Porque uno dice, bueno, de ella yo viví, ya yo me casé, ya tuve mis hijos, ya di pecho, ya los muchachos crecieron. Pero una criatura de 10 años. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Y yo creo, porque lo tengo aquí en vivo y a todo color. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por la sanidad de Florcita? Lo tengo aquí en todo color. Yo creo esta palabra. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y sanarnos de toda enfermedad. Amado, si usted está enfermo en esta mañana, porque ahora sentí que habían personas enfermas aquí y yo dije, yo no quiero quitar el tiempo porque esta palabra va a ser muy morrocotuda. Pero si usted está enfermo, reciba sanidad en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor ahora me tocó mi corazón y me dijo que aquí habían varias personas con necesidad de un toque de sanidad y el Señor está aquí esta mañana para sanarte. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Aleluya. Entonces, ¿por qué algunos cristianos siguen en la apostasía? Aún sabiendo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice algo está mal, algo está mal, algo está mal, algo está mal, y uno detrás del palo. ¿Por qué nosotros, muchos cristianos, siguen en la apostasía? Por la falta de madurez espiritual. Ay, pero vea que fue pastor, que fue líder de alabanza, que fue ministro, que fue aquí, que fue papa. Madurez espiritual es diferente de ministerio. La madurez espiritual es cuando yo me quedo, cuando yo me planto en la verdad y veo los huracanes pasar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, empezando por el tema familia. Eso es madurez espiritual. Cuando vienen los vientos y yo saco el pecho. Cuando viene la crisis y yo me paro en la brecha y declaro la palabra de Dios. Eso es madurez espiritual. La madurez espiritual me lleva a mí a no confesarle al hombre mis temores, sino confesárselas a Dios. Cuando yo tengo madurez espiritual es cuando yo creo que Dios todo lo puede en mí, que me fortalece. Eso es madurez espiritual, cuando yo veo el problema como un medio para crecer y no como un medio para matarme. Cuando le lloro más a Dios de rodillas que al hombre. Cuando le pido más a Dios que a mi esposo. Cuando le ruego más a Dios que a mis hijos. Eso es madurez espiritual. Cuando vienen las cosas y se van y yo quedo intacta. ¿Sabe quién era así? Débora. La profeta Débora era así, le decían la palmera, porque ella se sentaba debajo de una palmera y ahí venían a consultar con ella, porque ella era una profeta de Dios, era una mujer de Dios. Pueden ser más susceptibles e influenciables de doctrina falsa cuando los cristianos se han metido en la apostasía. Tienen ese comenzor de oír. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y qué fue lo que hizo? Ve aquí. Yo respeto mucho a las personas que primero me mandan un video y me dicen, pastora, ¿esto lo puedo pasar? Y yo lo filtro, o mi esposo, páselo, mamita. Y a veces, pastora, ¿esto lo puede pasar? Le digo, no lo pase en la red, porque no es 100% bíblico. Y eso es honrar a los pastores y a la iglesia. Cuando usted va a pasar algo, primero consúltelo. Tal vez sea una gran bendición, pero no todo lo que brilla es oro, hermanos. Sea celoso de la doctrina. Amén, hermanos. Sea celoso. Voy a correr un poquito para ver si puedo terminar. ¿Cuál es la diferencia entre la apostasía y el pecado?
¿Hay alguna diferencia entre la apostasía y el pecado para usted? ¿Qué dice usted? ¿Hay alguna diferencia o no? No es así y sí es así. No es esto, sí es esto. ¿Hay alguna diferencia entre la apostasía y el pecado? Ok, vamos a ver hoy la diferencia entre la apostasía y el pecado. Estoy terminando casi con esto. La apostasía es diferente al pecado en el sentido que es de que el pecado es una transgresión de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Es una transgresión de la ley de Dios o una falta moral. Ese es el pecado. El pecado es una transgresión o una falta moral. Es decir, que por eso el mundo no le gusta que le hablen de Dios, porque el mundo es inmoral. Entonces tienen que dejar la inmoralidad. No es el cuentito de que el pastor de esa iglesia no me gusta. No es el cuentito ese. El pecado es porque es una transgresión a la ley de Dios. Y mientras que la apostasía es una renuncia total y voluntaria a la fe cristiana. Es decir, yo con conocimiento de causa renuncio a lo que sé que está escrito y que es la verdad, pero renuncio a ella. Y entonces me voy a hacer mi propia moral y mi propia religión y levanto mis propios ídolos y mis propios dioses y los adoro porque tienen más valor para mí que seguir una tonta fe, como la tonta fe de Cristo para los apóstatas. Qué calladitos, hermanos, qué calladitos. El pecado es algo con lo que todos los seres luchan. Todos luchamos con el pecado. ¿Y usted? También. Porque todos somos pecadores por naturaleza y nos enfrentamos a tentaciones y debilidades todos los días. Yo me enfrento a debilidades todos los días. ¿Sabe cuál es una cosa que yo me enfrento? Yo me enfrento a debilidades todos los días. ¿Sabe cuál es? Vea cómo están, vea cuando veo la tele. Tengo que tener el control en la mano, porque salen unos cuadros que uno dice, ¿qué es esto? Y tengo que tener el control en la mano, porque si no, nos lleva a candanga, hermanos. Esas son debilidades de mi vida, porque todos somos pecadores por naturaleza y nos enfrentamos entonces a las tentaciones. ¿Y a qué? Y a las debilidades. ¿A qué se enfrenta usted? A las tentaciones y a las debilidades. Hermanos, vea, con todo mi corazón, yo les amo y todos los días oramos por ustedes. Todos los días oramos por ustedes. 3 veces al día, como David oraba. De verdad, 3 veces al día oramos por ustedes. Pero yo les quiero decir que vuelvan después de este mensaje. Vuelvan, porque un día de estos, Viria nos invitó a comer un lomito jugoso con unas papitas, platanitos maduros, frijolitos molidos, una yuquita frita, un arroz con leche, que nunca he comido un arroz con leche como ese. ¿Quién invita hoy? Es mentira. Pero la palabra, hermanos, es mejor que ese lomito. La palabra hay que saborearla. Y hermanos preciosos de mi vida, cuando ustedes oyen palabra predicada de estos tiempos, porque son palabras, prédicas de los últimos tiempos, apréciela. Apréciela, porque esto queda ahí en la mente. Y usted se va y en el bus está. Sigue la palabra, sigue la palabra, sigue la palabra dando vueltas. Está en la cocina y siga la palabra dando vueltas. Ahora qué fácil es predicar sobre el tema, ¿verdad? De resolver las emociones. A mí me gusta, ustedes saben, me gusta mucho predicar sobre la sanidad interior.
Pero estos son temas que nosotros tenemos que apreciar. Amén, hermanos. Entonces, la apostasía, por otro lado, es una decisión consciente y voluntaria para renunciar a la fe cristiana. Yo conscientemente, yo renuncio porque soy consciente que lo que estoy aceptando en mi vida es este carbón apagado y estoy botando de mí el carbón encendido y lo eché para que se enfriara de mí. Por eso a las mamás y a los papás en esta mañana yo les pido, por favor, sean testimonio de sus hijos. Sean testimonio de sus hijos, que papá se parezca, que los hijos se parezcan a papá, que las hijas se parezcan a mamá, que ustedes un día puedan decir, vea lo que les voy a decir de grave, hermanos, vea, que ustedes un día puedan decir, yo quiero ser por lo menos como la pastora. Oiga qué duro que les estoy diciendo, porque yo tengo que mantener una vida santa delante de Dios y delante de ustedes. Vea qué compromiso, hermanos. Usted puede decir eso, como aquella canción linda, ¿verdad? Del hijo del papá que dice, ay papá, el papá le dice, padre, yo quiero ser como tú para que mi hijito sea como yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la apostasía y el pecado? Es una acción más grave que el pecado, ya que implica un rechazo, hermanos, completo a la verdad y a las enseñanzas de Dios. Es decir, que cuando yo estoy metido en la apostasía, yo estoy rechazando consciente en mi facultad mental la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Me da tanto miedo hoy por hoy, porque ya la Biblia no viene a la iglesia. Me da tanto miedo, hermanos, que si no traen Biblia a la iglesia tampoco la ven en la casa. Ve, hermanos, si no tenemos tiempo para venir a orar a la iglesia, no tenemos tiempo para orar en la casa. Cuando yo estoy ahí en el cuarto de guerra, las cuento y me sobran dedos de las manos. Si no venimos temprano, es tan difícil orar en la casa. Yo no, porque yo no tengo niños ni nietos, ya están lejos. Pero cuando hay que trabajar, hay que cocinar, hay que por lo menos sacar un ratito y venir, decir, vamos a doblar las rodillas a la iglesia. Puede ser en un rincón aquí, allá, donde quiera. Pero hermanos, hay que levantar la oración de nuevo, hermanos. Hay que levantar el estudio bíblico. Hay que levantar, miren, mis discipulados que estoy dando. Tengo que estarles rogando y recordando. Vengan a discipulado. ¿Quiere venir a discipulado? Le invito. Primeros lunes de cada mes. Ya lo abro para que todos vengan. Porque necesitamos, hermanos, esa luz que ilumine mi interior para que algo de mí salga por fuera. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Si no es mucha molestia, yo les quiero pedir un favor antes de salir de aquí. ¿Cuántos de ustedes saben que en Cristo Jesús somos un cuerpo? ¿Cuántos saben que la persona que tienes a tu lado es tu hermano en Cristo? ¿Cuántos lo saben? Levánteme la mano. Okay. Yo quiero que tome la mano del que está a tu lado. Busca una persona, no te quedes solo. Toma la mano del que está a tu lado. Amén. Gracias. Y vamos a ponernos como un solo cuerpo. Y vamos a hacer esta renuncia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermanos, si usted no lo quiere decir en alta voz, porque le da vergüenza, no importa en qué voz lo diga, pero dígalo. Amén, hermanos. Y rompemos hoy con el espíritu de la apostasía. Porque el espíritu de la apostasía es la que se está manifestando en los últimos tiempos. Y el espíritu de la apostasía es el que va a hacer la plataforma para que entre el anticristo a la tierra. Y dice la Biblia que cuando el espíritu de la apostasía invada la iglesia, entonces aparece el anticristo. Y no es que él no va a venir,
Él va a venir porque está escrito y se tiene que cumplir para nosotros entrar a la otra parte. Pero hermanos, yo quiero ya cerrar esta enseñanza con esto tan importante. Cuando aparezca el anticristo es porque el espíritu de la apostasía ya está fluyendo en todas las iglesias. Pero cuando aparezca el anticristo, la iglesia ya no va a estar en la tierra, va a estar en el cielo. Y sabe, lo primero que nosotros tenemos que aprender a botar y a dejarlo aquí como cuando usted arranca cosas de metal como un hollín, el orgullo. Porque usted no es más grande que yo, ni yo soy más grande que usted. Y nosotros tenemos que aprender a ser familia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a ser familia, amar al que está a mi lado como si fuera verdaderamente mi hermano y lleve mi sangre, porque llevamos la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Cierre sus ojitos, diga conmigo: Señor Jesús, con temor y temblor abro mi corazón en esta mañana delante de ti. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todas mis faltas que consciente o inconscientemente he hecho delante de ti. En esta mañana, Señor, yo renuncio al espíritu de la apostasía. Si hay en mí algo de eso, yo lo echo fuera de mí. En el nombre de Jesús, ato el espíritu de la apostasía en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Yo renuncio al orgullo. Hoy declaro que si tu sangre no me hubiera cubierto, yo no sería lo que soy y no tendría lo que tengo. Señor Jesús, yo tomo esta palabra y me apropio en el nombre de Jesús de mi libertad con que tú me hiciste libre en la cruz del Calvario. Dile: Señor Jesús, sé que somos un cuerpo en Cristo. Ayúdame a defender a mi hermano débil, a bendecirlo, a fortalecerlo, a no ver sus errores, sino a tener misericordia de él como tú la has tenido conmigo. Señor Jesús, hoy yo declaro que Ministerio Fe es una familia de fe, es una familia de bendición. Y yo de ahora en adelante los pondré delante de ti todos los días, Señor, hasta que tú vengas. Ahora diga: Señor Jesús, yo ato el espíritu satánico, el espíritu del anticristo y el espíritu de la apostasía que han querido venir a invadir mi mente, mi alma y mi corazón. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que tú me limpias mi mente, mis oídos, mi corazón, para que tú seas, siendo en mí la luz de mi vida, que se manifieste con poder en este mundo de tinieblas. Señor, yo declaro que mi cuerpo, como templo del Espíritu Santo, es limpio de todo aquello que me he contaminado, consciente o inconscientemente. Yo renuncio, diga, yo renuncio a la inmundicia en mi mente, en mi corazón, y todo pacto que el enemigo haya querido que yo haga con mis ojos, con mis palabras y con mi mente, lo echo fuera. Ahora, Señor, oro por mi hermano para que tú lo guardes, lo fortalezcas y lo defiendas, y que cuando suene la trompeta podamos todos irnos contigo
Y yo sé, Señor, que tú estás aquí y que tú estás escuchando nuestras oraciones. Yo me declaro libre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Aleluya. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no